siempre empezamos con la misma frase, y de nuevo en Triana, porque estamos aquí justamente en el Hotel Cene, y desde aquí recibimos amigos, amigas entrañables, gente que nos cuentan cosas, que aparentemente no están en la nomenclatura de la gente importante con la que secuencia quizás las naciones a las personas, no por su interés social, ni por su interés particular, ni personal, sino por lo que hacen y se ven, mientras otros hacen y no se ven. Hoy tenemos a Maripaz Hidalgo Aznar, que es una madrileña de casualidad. ¿Por qué? Pues porque mi madre tenía a su madre en Madrid y yo fui la primera de los hijos. Tuvo miedo yo creo, de parir en un pueblecito extremeño, que es donde vivían, y recorrió a Madrid. Casualmente, yo creo que fue un privilegio para mi madre, y supongo que para mí, aunque no fui consciente de ello, porque nací entonces no era normal nacer en un hospital que se llamaba San Luis de los Franceses, que estaba destinado en Madrid para la colonia francesa, era el año 42, y me bautizaron al día siguiente de nacer en el mismo hospital, según me dijo mi madre, un cura en francés. O sea que esa anécdota no existe hoy, ese hospital. Yo he ido a buscar para ver dónde había nacido, y hay una residencia de mayores, me parece, en lo que era Claudio Cuello 19, creo. Fíjate que casualidad que San Luis de los Franceses es Madrid, San Luis de los Franceses aquí en Sevilla, sí, primo del rey Luis XIV de Francia, y te vienes aquí, ¿cuándo? Porque tú estudias antes en Llerena, ¿no? Sí, yo a Sevilla ya recuerdo una fotografía, lo único que recuerdo de Sevilla de pequeña, que parece ser nos trajeron mis padres a los 4 hermanos a algún médico porque teníamos algún tipo de gastroenteritis, creo, y algún especialista, y hay una foto en coche de caballo, que es el recuerdo que yo tenía de Sevilla, porque mis padres siempre que había un problema, a pesar de que estábamos más cerca de Sevilla que de Madrid, pues recurrían a Madrid, que es donde estaba la familia de mi madre. Entonces yo llego a Sevilla realmente cuando vuelvo del viaje de novios en octubre de 1968. Había venido unos días antes a preparar el piso, pero mi contacto con Sevilla hasta entonces era algo exótico. Yo conocí en el pueblo a gente de Sevilla y me parecían gente distinta a la extremeña. Mira que estamos muy cerquitas los unos de los otros, pues tenía yo una idea de algo, que Sevilla era algo distinto. Tú, sin embargo, eres autodidacta en tus estudios, porque sí, cuando estás en Llerena, por un problema que tienes en el estómago, sí, tú tienes que quedarte allí. Mis padres pretenden mandarme a un internado a Madrid, de hecho estoy un año interna en ese colegio, el siguiente año me tienen que volver a traer al pueblo porque me pongo mala del estómago, con úlcera de estómago, a principio de úlcera, entonces no había ni radiografías. Y entonces no sabían qué hacer conmigo en el colegio de allí, que es un colegio que recuerdo con muchísimo cariño, de unas monjitas, que era el colegio del Santo Ángel. Pues no sé por qué, quién dijo traer libros a esta niña para que empiece a estudiar. Y yo no tenía compañeras, es decir, mis compañeras de curso, yo estudiaba sola. Empecé con el ingreso, sí lo hice en Madrid, en aquel colegio internado, en aquel internado. Y luego ya primero de bachiller lo hice sola, mi padre me llevaba en tren a Badajoz a examinarme por libre, y así hice hasta quinto de bachillerato, autodidacta, sí, recurriendo por supuesto, como sabes, pues al farmacéutico para que me explicara química, al cura para que me explicara latín, lo demás era estudiarlo yo en la huerta del colegio. Qué tiempos más difíciles y qué tiempos más bonitos, porque son más añorados. bonito. Nosotros tenemos la suerte de haber vivido unos tiempos únicos, no importa con las carestías, pero vivíamos en la serenidad de una familia estructurada, del amor entre los padres, del amor entre los hermanos, de las familias grandes con los primos, donde todo era una extensión de la casa, el comedor se alargaba en función de los primos que venían, y eso hoy se ha perdido. ¿Hay falta de humanidad en el mundo que vivimos? Yo creo que sí, por supuesto, muchísima. Y yo eso además seguí notándolo, lo noté más, digo, al llegar a Sevilla, porque yo ni mi marido teníamos familia ninguna en Sevilla. Entonces yo a las Navidades procurábamos irnos o a Llerena, que estaban mis padres, o ya mis padres se trasladaron después a Madrid. Me sentía muy sola, pero curiosamente Triana, digo Triana porque no me he movido de Triana,
Triana de Sevilla, pero Triana es Triana. Me he sentido muy arropada por los vecinos que me encontré en la casa, y entonces esa carencia de que tú hablas de familia, creo que la suplieron la gente que me rodeaba del barrio. Por eso yo soy una enamorada del barrio y estoy en deuda con este barrio que me ha dado tanto, No solamente llevo 50 años, sino 50 años bien avenidos con la gente que me he topado y con la gente de Triana con la que he convivido. Oye, dicen que, bueno, la definición más cortita que hay de la teología, dice que es la ciencia que estudia al Dios con sus atributos y sus perfecciones, es decir, esa es la palabra, ¿no? Nosotros partimos del dogma de que ya Dios existe, mientras, por ejemplo, los luteranos pues dicen que no, sale fide, ¿no? Sale gracia, ¿no? O sale Cristo, ¿no? Solamente Cristo, la gracia y la fe, ¿no? ¿Cómo vivimos nosotros hoy la teoría de la liberación? Pregunta complicada. La teoría de la liberación tuvo su momento en los años, no recuerdo ahora mismo, pero serían los años difíciles creo que fue en tiempos ya de Pablo VI o Juan Pablo II, que fue cuando realmente adquirió, quizás desde mi modesta opinión, un matiz que no es auténticamente cristiano. Yo entiendo la teología de la liberación como un movimiento cristiano cuando ese movimiento cristiano es pacifista. Pero el llegar a las armas, es fundamentalista. Sí, el llegar a las armas, para mí, modesto criterio, no llegó Jesús, ¿por qué vamos a llegar nosotros? Respetando las opiniones y las posturas que hubo dentro de ese movimiento. Yo creo que el movimiento del cristianismo de liberación, me refiero al que hace referencia, que sobre todo surgió en los países sudamericanos y en México en concreto, en Chiapas. Yo creo que eso hoy día está superado en el sentido de que la Iglesia ha encontrado, creo yo, otros caminos para solventar ese problema que realmente existe, que son las desigualdades tan tremendas que hay dentro del mundo, la falta de justicia social, que es uno de los grandes problemas de la Iglesia, y a mí personalmente me toca mucho, es decir, las injusticias me duelen, y si te he dicho o digo que suelo ir de puntillas por la vida porque es mi manera de ser, no es ni un mérito ni un defecto, no lo sé, es mi manera de ser, cuando sí soy capaz de levantar la voz y decir esto no, cuando creo que una cosa no está bien, es injusta y se perjudica a las personas, o incluso se perjudica también al planeta en el que vivimos, porque la ecología hoy día está dentro también del programa de la Iglesia, del programa cristiano. Dos encíclicas realmente importantes, la Rerum Novarum y la Novarum Progressio, ¿no? Son dos elementos fundamentales, uno de la concepción del ser humano y otro del deseo de la igualdad de la Iglesia, porque todos podamos convivir bajo el mismo techo, la misma paz y los mismos alimentos. Eso es. También la solicitud de Rei Socialis me gusta mucho, que es de Juan Pablo II. La última, sí. Y es una encíclica que a mí me toca, y ya te digo que la explicaba y hacía hincapié con los alumnos, con los que tuve suerte, mucha suerte, porque yo impartía a los alumnos de magisterio que optaban por obtener un título que se llamaba, creo que se sigue llamando la DEI, para poder impartir clases de religión en la escuela pública, tenían que cursar esos 3 años de la asignatura de religión, que primero era fenomenología del hecho religioso, historia de las religiones comparadas, que daba yo en primero, que fue lo que empecé dando, y luego en segundo daban ya estudio del cristianismo, y luego ya en tercero era distinto, era pedagogía de la religión. Pero a mí la fenomenología del hecho religioso, aunque yo había estudiado teología, no había estudiado fenomenología, me enganchó de una manera, porque era estudiar el hecho religioso desde el punto de vista de la razón. Es decir, había alumnos, puesto que la asignatura era optativa y tenía sus créditos, que eran ateos, y me lo decían desde el principio, pero que querían tener un título más en el bolsillo por si les podía servir en algún momento. Y pues algunos de estos alumnos que se declaraban ateos
les daba la matrícula de honor, porque era un interés el que ponían, y realmente en justicia sus exámenes demostraban que habían aprendido lo que yo había enseñado. Eran créditos universitarios los que se les daba por la asignatura, tenían todo el derecho a tener la matrícula, aunque ellos se declararan ateos. También hay que ver a qué llamaban ellos ateísmo. Recuerdo una anécdota curiosa de un chico creo que era de Las Cabezas. Me llamaba la atención porque iba siempre vestido de negro, que entonces el negro no era moda, yo creo que costumbre en el pueblo, tendría luto, no lo sé. Y muy inteligente, muy callado, las personas inteligentes suelen hablar poco. Y este chico me dijo que era ateo, que tal. Y un día salió allí en la conversación en clase, no sé cómo, se le soltó un poco la lengua y dijo que ellos los fines de semana se iban con un magnetofón o con una cámara, magnetofón, a escuchar las psicofonías que había en el cementerio de su pueblo. Entonces yo decía, tú no creerás ni en el Dios cristiano ni en Jesús como hijo de Dios, pero si tú crees que hay unos espíritus después de esta vida y los grabas, porque lo decía en serio, es que cree que hay algo más de lo que hay aquí. Por eso te digo que el ateísmo que alguno confesaba, pues era un ateísmo muy sui generis. Maripaz, los místicos es algo que a mí me atrae muchísimo, ¿no? A mí me encantan. De San Agustín, en ese Antiquities, Rerum, ¿no? Divinatum, ¿no? De San Agustín conozco poco, tengo que ser sincera, no. ¿Santa Teresa? Santa Teresa sí, la conozco. Flores de León. También. Estamos hablando de gente punto y aparte. Estamos hablando de los místicos que casi tocan y levitan ante la santidad, ¿no? San Juan. San Juan de la Cruz. Sí, hay muchísimos místicos en la literatura española y sobre todo de órdenes, sobre todo religiosas, ¿no? Santa Teresa, ¿cómo la contemplas? Pues creo que hice referencia a ella o la nombré en la salutación a Santana que hubo este año y que tuve el honor y la gran suerte de protagonizar, que fue una gran sorpresa para mí, que los curas de Santana, don Eugenio el párroco y don Manuel, pensaran en mí. No sé cómo, nunca se me pasó a mí por la imaginación que iba a tener yo ese papel. Al principio me asusté y luego reaccioné y al día siguiente los llamé, que quizá me había explicado mal, que es que había sentido un poco de pánico ante la propuesta, pero que comprendía que era una responsabilidad, pero también, como le digo yo a los padres jóvenes a los que doy catequesis de prebautismal, una oportunidad para superarme, para mejorar o para expresar lo que yo sentía, porque lo que dije en la salutación no sé si gustó o no gustó, pero fue totalmente salió del corazón, salió de mi corazón y fue totalmente auténtico. Me hablabas de los místicos y qué me parecía Santa Teresa. Aquí en Sevilla no lo pasó nada bien, la persiguió la Inquisición y no debió de tener muy buena idea, porque pensé relacionarla con Santana, digo, como tendría que venir al castillo de San Jorge, que entonces donde estaba la Inquisición, me da la impresión que debió de pasar por Santana, porque quien no veía la iglesia de Santana en aquellos años, y no debió de tener muy buen recuerdo de su paso por Triana. Pero a mí me parece una mujer extraordinaria, porque sabe ver a Dios en la vida natural. El Dios anda entre los pucheros, es decir, a Dios no hay que buscarlo solo aunque ella levitara, yo creo que no he visto a nadie levitar, pero yo sí te puedo decir que no soy mística en el sentido de Santa Teresa, ni tengo punto de comparación, ni le llego a la punta de los zapatos, pero sí, yo y otras muchas personas creyentes tengo experiencia de Dios, y eso, el tener experiencia de Dios no es solamente ser creyente, no es lo mismo tener fe que tener experiencia de Dios. Tener fe, yo la tenía porque me la inculcaron mis padres, por educación, pero llega un momento que esa fe, a mí por lo menos, se me quedó pequeña, como el traje de primera comunión, y
me encontraba incómoda, te estoy hablando de 30 y pico de años, 40, no se puede ser maduro religiosamente sin ser maduro humanamente. Y los psicólogos dicen que no se alcanza la madurez de término medio, la madurez humana antes de los 30 años. Hay quien es maduro a los 16 y hay quien se muere a los 90 y maduro, pero te hablo de esa edad, a los 30, 40 años. Y si quieres, si me acuerdo, para que veas tú de qué mística estoy hablándote y de qué es esa fe experiencia, te voy a decir unos pequeños versos, si no me equivoco y recuerdo. A Dios yo busco en soledad infinita, y en esta playa de arena sin saciar, yo espero al mar. Un mar que viene, un mar que va, sus olas llegan, pero se van. Y un día de anhelos, hechas jirones por la intemperie, siento crecer, allá en el fondo, fondo profundo de este mi ser, un árbol fuerte que me da sombra y me hace creer que Dios sí es. Me hace divina el Dios humano que hay en mi ser. No cabe duda de que es una oración hecha, un poema, un acto de fe y una forma de entender a Dios. Esa arena que nunca es hacia la playa, ¿no? Es verdad, ¿no? Ese es el Dios fe, pero el Dios experiencia es el que tienes dentro de ti. Y ese hay momentos que lógicamente se te escapa, pero es mucho más difícil que se te escape que el otro. El otro es el mar, que tú lo relacionas con Dios como una metáfora por su inmensidad, pero ese viene y va, viene y va. El Dios que está dentro de ti, ese está más arraigado y es más difícil perder su cercanía. Es curioso porque Él nos habla continuamente, pero nosotros o estamos comunicando o no escuchamos, porque está ahí. No es algo que no dejarlo, es como el sagrario que se cierra. Aunque se cierre el sagrario, sigue existiendo Dios por delante del sagrario, es decir, el cuerpo, la forma, simplemente es una visualización del hecho. Sin embargo, el espíritu sigue estando ahí, ¿no? O sea, Dios subyace hasta en una iglesia sin cruces. Es verdad, y está en la calle. Es que considerar lo sagrado, el templo, también lo decía a los alumnos, lo sagrado puede estar en la calle y puede ser que para una persona que vaya al templo lo viva de manera profana, no sagrada. Puede estar en la iglesia y estar viviendo la ceremonia que sea de manera profana, y estar en la calle y estar viviendo en ese momento la vida de una manera religiosa. El tema es un tema muy complejo. A mí me gusta la teología, o me gustó la teología siempre, porque yo soy una persona curiosa. Yo sé que a Dios no se le puede razonar, porque si no, no sería Dios, pero la teología lo que intenta es, de alguna manera, pues, razonar, entre comillas, esa experiencia de Dios, con las equivocaciones que tienen los teólogos y aproximaciones, porque a Dios nadie lo ha visto. Los que creemos que Jesús era el Hijo de Dios hemos visto o hemos escuchado lo que nos han dicho de Jesús y podemos tener una idea de Dios. Y esa experiencia de la que te hablaba, que es una experiencia tremendamente gratificante y que se traduce simplemente en que te cambia la vida, en el sentido de que al sentirte querido, porque es la única experiencia, esa experiencia lo único que comporta es sentirte querido, y al mismo tiempo eso te lleva necesariamente a querer a los demás. Cuando tú llegas a Sevilla y ves esa primera Semana Santa, donde el Dios, el Cristo, el crucificado, el hombre, va a través de esos misterios que cada hermandad los pone en la calle, te encuentras desde un silencio. Una maravilla, me quedé deslumbrada, sinceramente. La Semana Santa la valoro no solamente desde el punto de vista artístico, que lo tiene, y además no soy capillita, pero sí sé distinguir la belleza que encierra cualquier paso de Semana Santa, y más si son de Triana, que son tuyos, que están cercanos, que tal. Pero luego valoro mucho de la Semana Santa también que hay personas que critican, religiosas, que critican la religiosidad de la Semana Santa. En concreto estamos hablando de la sevillana, que es una pseudo religión, que eso no es ser cristiano, que eso...
Es que yo creo que la religión no se puede hablar de manera general. Hay tantas religiones como personas religiosas. Cada uno la religión la personaliza y así debe ser. Yo creo que hay muchas personas que a lo mejor no van a misa, no van a un... Sin embargo, se encuentran con Dios viendo al paso de su barrio. Y con eso creo que ya es suficiente como para valorarlo desde el punto de vista religioso, ya no solamente artístico. Dicen que los dogmas en Sevilla se dividen en dos. Porque dice, primero es lo que Sevilla intuye y segundo, lo que Roma sanciona y define. Es decir, hay un amor incalculable hacia el dogma de María Inmaculada. Sí. Yo recuerdo el párroco anterior que tuvimos aquí en Santana, que era don Juan, no sé si alguno de ustedes lo recuerdan. Era un cura más chapado a la antigua, pero siempre cuando llegaba, eso sí, como no se acordaba lo que había repetido, que me perdone don Juan, ya era mayor, lo que había repetido el año anterior, el día de la Inmaculada o el día de los difuntos, pues todos los años, cuando llegaba la Inmaculada, pues decía, porque Triana, porque Sevilla, porque cuando se hubo que defender el dogma de la Inmaculada Concepción, Triana se echó a la calle con pancartas y las manifestaciones, y contaba la historia de cómo había vivido, sabía él, le habrían contado a él, de cómo se había vivido en Triana la defensa de ese dogma. Y eso sí lo contaba don Juan y creo que estaría documentado. Es decir, que el dogma de la Inmaculada para mí tiene un sentido desde el punto de vista personal mío, desde la teología, es la encarnación. Si crees en la encarnación lleva al extremo máximo. Y ya si encima le pones a Santana como abuela de Triana, como decía yo otro día, ya que más vas a pedir, es que eso hay que tener fe en que Jesús era el Hijo de Dios y al mismo tiempo era hombre. Jesucristo, decimos creemos en Jesucristo, creer en Jesucristo es creer que tiene naturaleza divina y humana en una sola persona, y eso los trenos a lo mejor de manera inconsciente no lo saben, pero con sus prácticas religiosas lo están demostrando con demasía. Esa fe en Jesucristo que hay en Triana, no lo digo que no lo haya en otros lados. Tú has visto muchas Semanas Santas en Sevilla, ¿no? Bastante, sí. No te digo que todos los años. La gente cree que ve muchas Semanas Santas. Ven que siempre la misma Semana Santa que ellos miran, no. Porque hay otra. ¿Tú has visto alguna vez un nazareno con una espada? ¿Una qué? ¿Un nazareno con una espada? Pues no, pero seguramente a lo mejor algún nazareno de los armados. No sé por dónde vas, no he visto un nazareno con una espada. Pues hay un nazareno que es la Hermandad del Silencio, que se llama el Nazareno de Espada, porque con ello defiende el dogma concepcionista. No lo sabía. Que es la Virgen que lleva el silencio, Nuestra Señora de la Concepción. Pues mira qué curiosidad más bonita. Digo que la gente cree que sabe mucho, no sabe tanto como ese es uno de los nazarenos que sale en la procesión del silencio. Claro. Y la espada es una... La lleva al lado, lleva a un lado, y ya está. Qué curioso. Sí. No lo sabía, Y es en defensa del dogma. No, es que por muchos años que vean la Semana Santa siempre hay algo que descubrir, estoy segura, Yo veo la Semana Santa, pero ya me canso mucho y entonces ya voy cogiendo ir a las esquinitas. Un año o dos he estado en silla, me aburría enormemente estar sentada allí viendo pasar una... Me gusta lo que antes podía hacer más, que es buscar el sitio, la esquina, el lugar, el momento que los hay. Y hay candeleros de cola que llevan chupetes de niños. ¿También? Sí. ¿Y por? Sí. Pues porque son alegorías que tiene la tradición del orfebre, que lo hemos terminado. ¿Por qué no le ponemos un chupete para un angelote de los que tiene la hermandad, ¿no? Del paso, ¿no? Entonces hay tantísimas cosas. De los mejores angelotes que había eran los de Paco Buiza, un magnífico escultor carmonense, y que tallaba, nunca tuvo niños, pero sin embargo los tallaba de forma magnífica. Siguiendo un poco, tú eres una mujer también comprometida, ¿no? He procurado. ¿Qué es el compromiso social? El compromiso social es darse, pero no darse físicamente, es decir, dedicar parte de tu vida, de tu tiempo, dentro de los límites que tengas por tus circunstancias familiares, a gente que necesita, más que le enseñes, que en mi caso concreto, que los valores que
Yo te hablo porque he estado muchos años colaborando en la parroquia salesiana de las 3.000 viviendas. Allí pasé por distintas funciones, por decirlo así, o distintas... Estuve desde catequesis de niños, sobre todo el trabajo con mujeres, fue el que más me llenó. Y incluso estuve en pastoral de enfermos, también visitando a enfermos en sus casas. Y yo aprendí de las 3.000 viviendas y recibí mucho más de lo que di. No iba para enseñar nada, iba para dar testimonio de que el barrio se le quería. Ellos tienen un complejo, tenían. Yo ya hace 10 años que tuve que dejar de ir porque no conduzco y estaba lejos y ya fue cuando me junté en mi parroquia en Santana y me acerqué a Santana. Pero yo iba en el 32 y este barrio hubo un tiempo, me parece que estaba don Miguel de párroco o don Gabriel para mucha gente, que fue uno que murió al final aquí en los salesianos de aquí de Triana. Quiso tener una hermandad de Semana Santa. De hecho, no sé si con dinero lícito o ilícito, pero compraron 2 imágenes, sobre todo una al principio de la Virgen, y la iglesia no lo aceptaba tenerlas en... Claro, si no sé las normas, claro. las tenían en una casa y iban a visitarlas. ¿Sabes qué razón me dieron por los que querían tener una hermandad? Porque así iban a dejar de ser un barrio marginal. Ellos pensaban que en Sevilla se les ha considerado muchas veces, y no sé si se les sigue considerando barrio marginal, y eso les dolía tanto que, aparte de su fe, querían tener algo que tenían otros barrios, como el polígono, uno de los polígonos, el polígono San Pablo, sí, como el Cerro, sí. Todos tenían una hermandad y ellos querían tener esa hermandad que los igualara y que les quitara el estigma de barrio marginal. Al final yo creo que aquello no salió, no sé qué hicieron con las imágenes, pero sí comprendí la iglesia tendrá sus razones para no considerar hermandad a todo santo al que se vista, pero sí comprendí, entendí a esas personas que dieron su dinero y dieron su ilusión porque pensaban que la hermandad los iba a igualar con otros barrios de Sevilla. Es curioso porque aquello es el evangelio vivo de una Sevilla, digamos, en el silencio, porque hay magdalenas que lloran tras esas pequeñas casitas. Es curioso porque las 3.000 viviendas fue el barrio más importante que se construyó para la ciudad de Sevilla. De hecho, era la posibilidad de acceder a pisos de 120, 130 metros cuadrados para familias numerosas, de construcciones aeronáuticas, del Cano, de la Renfe, de todos los estamentos que había. Desgraciadamente aquello se fue minando de personas, bueno, pues de poca ética social y además dedicadas a la droga, y lógicamente eso fue ahuyentando a las familias normalizadas y estructuradas de ese lugar, ¿no? Es una pena porque allí también hay muy buena gente. Muy buena, muy buena. Yo conozco aquello muy bien, además Joaquín está ahora mismo de delegado de allí del Polígono Sur, y te puedo decir que lo vive diariamente. Se ha querido poner una comisaría allí, se está en esa, sí, para ponerlo. Estamos continuamente en esa proyección de querer mejorar bajo todos los conceptos esa zona, pero esa zona necesita mucho de apuesta del público que vive adentro, ¿no? Además están en un sitio, hubo un tiempo que la gente murmuraba que querían tirar, las 600 eran las que estaban peor, que eran unos barrios totalmente, unas casas totalmente invadidas por drogadictos y eso, porque ellos decían, y tenían razón, que no sé en aquel momento qué político o política había, quería echarlos a no sé dónde, llevarlos más lejos, porque desde el punto de vista situacional, la zona donde están las 3.000 viviendas está al otro lado del tren, pero está al lado del hospital y todo eso, para ese terreno construir viviendas de alto standing. Lo que pasa, y ellos se negaban, ellos querían seguir en su barrio, de hecho siguen. Yo ya siento no volver por allí, estoy en contacto con gente de las que yo conocía por teléfono, pero no quiero engancharme porque lo dejé porque me sentía ya mayor para ir en el 32, cuando cambiaron de párroco, digo, pues este es el momento, porque no conozco a este señor nuevo que va a llegar, no me voy a encariñar con él esto, y fue cuando dije, pues ya hasta aquí llego. Me parece que se llamaba Pepe, que creo que es el que sigue ahora de párroco. Pero
sigo en contacto con las personas, algunas personas, 6, 8 personas que viven allí y que no, hablo con ellas por teléfono, les pregunto qué tal les va, qué tal se han casado los hijos, no se han casado, los problemas que tienen. Y desde luego es un barrio que, te lo he dicho, me ha dado muchísimo más de lo que yo di. Si es que di algo, di mi tiempo y di cariño. Yo creo que con eso, cuando te dan tiempo y te dan cariño, ya no hace falta ser de las 3.000 viviendas, ya te creces, ya te sientes bien. Y yo creo que eso lo noté en que me lo devolvieron. Es curioso que allí las grandes familias necesitan ser escuchadas. Eso es. Hay que tomar un poco de psicólogo, ¿no? De terapeuta, y que te cuentes a mujeres esas penas internas que no se la cuenta nadie, de sus hijos, de su marido, del maltrato, de la droga, de la cárcel. Es curioso, yo tengo una cosa que es triste y graciosa a la vez, y te lo voy a comentar. Había un chiquillo de primera que hizo la primera comunión, entonces estaba yo con los chicos de primera comunión y era un niño, lo que llaman ahora un borderline, que un niño obeso, un niño extraño, un niño que estaba dando carpetazos a todo el que podía, un niño malísimo, entre comillas lo de malísimo. Bueno, pues llegó el día de la primera comunión y se pasó toda la primera comunión así. Y yo digo, hay que ver este niño José, qué maravilla. Cuando termina la primera comunión, digo a la madre, qué maravilla, José cómo se ha portado, qué primera comunión. Dice, calle usted, se le da un montón de gotas para dormir. O sea que estaba en somnolencia, ¿no? Digo, el niño se enteró de la primera comunión o no, pero Jesús sí fue a su corazón porque era un niño que lo necesitaba. Pero el niño, la madre diría, este va a armar el pitote, le dio las gotitas para dormir y se portó como un angelito en la primera comunión. Oye, háblame de tu etapa de escritora. ¿Cuánto te da por escribir? Yo creo que tiene esa faceta la escritura. La escritura yo creo que tiene parte de terapia. Pues yo creo que los años 80 o sea, hará pues eso, 25 años o una cosa así. Y empiezo escribiendo pequeños poemitas en verso que son mis sentimientos, como el que te acabo de recordar. Y luego me voy interesando más y más y más y veo que es una manera también de aprender, porque no solamente ya escribo poemas, sino me meto a dar algunas charlas, que he dado charlas en el Mercantil o en Labradores sobre algún tema interesante, como por ejemplo este último que se ha publicado en la revista es posterior, pero he investigado por ejemplo sobre Colón. Hay uno que tengo que se llama Colón se pasea por Triana, basándome en hechos históricos, hacer un tipo de ensayo, de investigación. Tengo otro sobre los Reyes Magos, que ni fueron reyes ni fueron magos. Y ¿qué más? Tengo 5 o 6 o 7 charlas, también tipo investigación, y entre ellas creo que la que más me llevó tiempo y creo que la que ha resultado, con modestia lo digo, pero sí, estoy contenta de él, lo que ha publicado la revista Triana, este último y el anterior número, de María Niño. Y ese me llevó mucho tiempo, me llevó quizás un año, claro, de manera a tiempos parciales, me dedicaba, lo dejaba, seguía, lo dejaba, pero me atreví ya a meterme en el archivo de Indias, aparte de en el archivo de Santana, me metí en el archivo histórico provincial, que conseguí mucho, me trataron estupendamente, no sé si porque me ven mayor o porque son así de amables en todos estos sitios. Y llegué hasta el Archivo Histórico Nacional en Madrid a pedir cosas, lo que pasa es que me costaban ya dinero y yo no soy una investigadora profesional y decidí cortar. Luego ya empecé también a interesarme por escribir las memorias, estos relatos familiares, que me gustaría solamente decirte una cosa que no me has preguntado, pero que yo sí la tenía preparada para decírtela. Todavía no hemos llegado, no habíamos llegado porque quería entrar con la literata. Tu aportación en la literata. Esto es anterior a la literata, pero me has hablado de mi infancia, sí, y me has hablado de mis estudios, o hemos hablado de mi infancia y mis estudios. Yo fui una niña, a pesar de haber nacido a finales en noviembre del 42, ya hacía 3 años y medio que había acabado la guerra, fui una niña de la guerra y eso me produjo tristeza, creo que me traumatizó.
y me traumatizó porque yo de hecho admiro a los políticos, a los políticos honrados, porque es un servicio público, pero tengo una cierta, fíjate con la edad que tengo todavía, de la política me hace así. ¿Por qué? Y te voy a explicar. Es una anécdota, pero que creo que retrata, si me quieres conocer un poco a mí y a mi familia. Mi padre era de izquierdas, había pertenecido a la FUE, era el sindicato de los universitarios, porque mi padre era abogado en la República, y después le cogió la guerra, estalló el movimiento, su familia se había vuelto a Extremadura, que eran extremeños, y él se había quedado en Madrid preparando oposiciones a notaría, y estalla la guerra y ya no puede salir de Madrid. Entonces, mi abuelo, que era médico rural, mi abuelo y mi bisabuelo eran médicos rurales extremeños, le avisa a un amigo suyo socialista, dice, mira, te van a llamar a filas, preséntate voluntario antes de que te llamen a filas, porque es la única manera de que te quedes en Madrid. Entonces mi padre se presentó de voluntario a la República y estuvo en un cuartel de intendencia repartiendo calcetines y mantas durante... Pero claro, ya al final de la guerra, el ejército republicano necesitaría refuerzos y a los voluntarios también se los llevaron al frente. Mi padre estuvo en el frente, según él, le dieron un fusil que nunca disparó, y me lo creo. Terminó la guerra enseguida porque ya lo llamaron al final. Pero sin embargo mi madre era de familia, de hija de marinos. ¿Mercante? ¿Marino mercante? No, marino de la Armada. Marino de la Armada. José María Aznar, capitán de fragata. Muerto por un tiro en la nuca en el España 3 en Cartagena. Le cogió la guerra. La guerra, Franco se levantó el 18 de julio y a mi abuelo lo mataron el 14 de agosto y ya llevaba casi un mes preso. O sea que mi abuelo no hizo nada más que estaba en el arsenal destinado, y parece ser que mandó cerrarlas. Eso me he enterado yo muy últimamente, mi madre no hablaba del tema, cerrar las puertas del arsenal por miedo a de que el pueblo cogiera las armas. Luego el almirante las mandó a abrir y yo no sé más que lo cogieron preso y se lo llevaron a los pocos días. Total, a mi abuelo lo habían matado y mi abuela con 4 hijas tuvo que huir de Cartagena a escondidas, entre ellas mi madre. Entonces tengo una madre de derechas y un padre de izquierdas que además se pelean por eso. Las peleas que había en mi casa entre mi madre y mi padre eran por la derecha y por la izquierda, ideales. Y por ideales. Entonces a mí eso como niña me dolía, porque el que tus padres se peleen te duele muchísimo, y eso lo aprendí yo de pequeña. Y si más se pelean por la política, pues ya te hace el ver la política. Yo no he superado todavía ese trauma infantil de las derechas y la izquierda, no lo he superado y tenía que haberlo superado, pues no lo he superado. La política la miro con respeto porque, repito, que los políticos honrados merecen mi admiración porque es un servicio público. Pero hay algo dentro de mí que me dolía tanto ver a mis padres discutir por ser uno de derechas y otro de izquierda, que eso no lo he podido superar. ¿Y cómo lo transcribes tú en esa lectura que ibas a hacer? No, hay un capítulo de estas memorias que no lo voy a leer porque es muy largo, los capítulos no quiero marear a nadie. Primero está dedicado el libro a mis abuelas, sin cuyo testimonio nunca hubiera sido posible iniciar este viaje iniciático, cuyo objetivo quizás no sea otro que abonar las raíces enterradas del futuro. Y hay uno que lo titulé de Patrias, y en el que te voy a leer. Solamente hago un verso al principio de cada capítulo que de alguna manera expresa mi idea con respecto a lo que trato, y es el 4, agosto de 1936, de Patrias, y relato toda esta historia de mi abuelo, y lo que yo digo es: para los fratricidas, pateras; para los emigrantes, un suelo compartido; para los que murieron, un pésame sentido; y para los que vivieron, un sin cobro revertido. Bueno, es una sentencia, queda ahí definido. Ahora, resulta que, ¿por qué tu abuelo es mecenas de Sorolla? Pues debía ser un personaje, por cierto, que no lo has visto, es este señor. ¿Es tu abuelo? Pomposo y sí. Desastroso, creo que fue desastroso. Mi bisabuela se llamaba Leopoldo Bárcenas, tampoco tiene nada que ver con este señor que anda en la política ahora metido. Mi abuelo era ingeniero de minas y fue director de la escuela de minas, un niño mimado, con mucho dinero y bastante
dicen, su hija, mi abuela, decía que... Yo lo recuerdo porque murió con 90 y tantos años y tengo una imagen como de un señor con barba muy leve. Este señor se casó con mi abuela, con mi bisabuela, cuando mi bisabuela tenía 16 años y mi bisabuela murió a los 18, habiendo tenido 2 hijas, a mi abuela y a su hermana Cristina. Entonces, este señor se volvió a casar de nuevo con otra señora, con la que tuvo 5 o 6 hijos, pero con la que se separó. Es decir, tenía los hijos, se separaba, se iba hacia su vida, en Biarritz, en el casino, que creo que se gastó mucho dinero, y luego volvía con su señora, tenía algún hijo, tuvo 6 más. Se separaba, se iba, vivía su vida, y volvía, que me perdone mi abuelo, bisabuelo Leopoldo, que yo no lo estoy juzgando. Lo comentamos. No lo estoy juzgando. Por otro lado, haría cosas buenas. Por ejemplo, oí comentar, y lo digo en el libro, que cuando la familia iba a ponerle en los difuntos flores a la tumba, que siempre se encontraban un ramo de flores frescas puestos por alguien. ¿Quién es esa persona que le ponía flores? No lo sabemos, nunca lo supimos. Y este hombre era muy culto, era vividor, pero al mismo tiempo, ya te digo, era muy culto, y conoció, por lo visto en el Casino de Madrid, conoció a Sorolla, jovencito. Y Sorolla pues se arrimaría a él y él se admiraría, porque le gustaba pintar también. Él pintaba. Vamos a ver el cuadro ese de mi abuela. De tu abuela, sí. Esta es mi abuela. Sí. Cuando Sorolla la pintó en su casa, en casa de mi bisabuelo. Tendría mi abuela 1 año, no creo que llorara, y se ve que está como haciendo pucheritos porque tiene lágrimas en el cuadro y se le vean como lagrimitas por aquí. El cuadro también es un símbolo de lo que ha sido mi familia, porque muerta mi madre en el año... No, muerta mi abuela en el año 73, este cuadro estaba en casa de mi abuela en el cuarto estar, mi madre y su hermana deciden venderlo. La familia, el estatus de la familia, el estatus social de la familia se ha roto. Ya son 2 personas que necesitan vender el cuadro porque necesitan ese dinero. Y es un poco la historia de cualquier familia y de la historia de la España en la que pasamos del siglo XIX, como quiénes son los pobres, los nietos de los ricos. Pues este señor parece ser que dilapidó su dinero. Y luego pues su nieta tuvieron que vender los cuadros que quedaban de Sorolla en casa. La relación con Sorolla fue de la primera época de Sorolla, luego ya Sorolla se encumbró y lógicamente, pero fue a su casa varias veces, entre ellos mi abuelo está pintado por Sorolla, creo que tengo, tengo una carpeta donde tengo fotografías y hay un cuadro de mi abuelo de joven, de mi bisabuelo de joven, pintado también por Sorolla. Había varios cuadros. Es curioso aquella época valenciana de Mariana Benlliure, el magnífico escultor, de Vicente Blasco Ibáñez y de Sorolla. Los cuadros de Sorolla son una maravilla. Aquí estuvieron y los vi en Madrid, o los vi en Madrid, ya no sé si los vi en Madrid o aquí, esos que trajeron de Nueva York. Sí, los vi aquí. Aquí estuvieron, qué maravilla de color, de una preciosidad. Lo que le gusta mucho son las marinas, con los pies desnudos, pisando la arena, con la sombrilla. Y la luz que tiene en ese cuadro. Y después el cielo, ¿no? El cielo y el mar. Y la tierra, son 3 elementos consustanciales con la delicadeza del pincel fino, atizando lo que es el bordado de la sombrilla, blanca siempre en la playa. Y un hombre con mucha producción pictórica, porque pintó muchísimo. Hay Sorollas por casi todos lados, porque no paraba de pintar. Era un hombre que estaba continuamente en actividad, ¿no? Hay un museo de Sorolla en Madrid, solo sí, dedicado a Sorolla, que está muy bien, es pequeñito, pero está muy bien. Pues nada. Me gustaría escuchar algún que otro verso de los que tienes ahí, porque siempre hablo de los espectadores. Este libro ya te he dicho que era un poco, intenta hacer relato familiar, sí, para que los hijos y nietos conozcan cosas que a mí me contaron. Sí, pero siempre interesa a los... Este librito, que es del año, ya lo vi, entra la fecha por ahí, lo titulé como un susurro, y son, no sé si artículos, ensayos, pequeños artículos, ensayos, más que nada, todo sobre Triana.
todos son protagonistas, y se lo dedico a Paco, el mudo de Santana, quien al poco de verme frecuentar la iglesia y después de observarme reiteradamente, echándose la mano por encima de la cabeza y moviendo a continuación un dedo de derecha a izquierda varias veces, me vino a decir que yo no estaba bautizada allí. ¿Te reconoció que no eras de allí? Me reconoció, Paco. Y por ejemplo el primer... ¿Qué habla Paco? ¿Qué habla Paco en su... Paco no habla, pero cuando sí, se pone... Bueno, te cuenta cosas. Paco siempre cuenta cosas. Paco yo siempre lo he visto enfadado. Que me perdone Paco. Nació enfadado. Yo lo poco que lo conozco, de haberlo visto cuando estaba de sacristán en la iglesia, estaba siempre el hombre enfadado, que si ponían flores, que si quitaban flores, que si... con esos jaleos, pero otra cosa, me parece una buena persona y que quiere a su barrio y que quiere a la parroquia que lo ha criado, y me parece un buen hombre. Y no sé, me ha extrañado no verlo, porque otras veces lo llevan en los actos importantes, lo suelen llevar. No sé cómo está de salud, está cuidado por las monjitas estas de la avenida de Coria. De los artículos de Triana, el primero, conoceréis la anécdota del San Pedro de Santana. ¿Sabéis quién es San Pedro de Santana? Ahora hay mucha gente que no la conoce, así que cuéntanosla. Es cortito, por eso si quiere... Sí. De nombre Simón y de profesión pequeño autónomo. Quizás empresa familiar con su hermano Andrés, pescadores como otros, en el gran y a veces turbulento lago de Galilea. Se trata de San Pedro. Estado civil casado. De su mujer no se tienen noticias, pero debía de ser bastante comprensiva con el tema de la nueva profesión de su marido, pescador de hombres, que le había propuesto su maestro el Nazareno. Si no hubiera sido así, no se entiende que lo llevara a su casa y menos se quedaran sabiendo que ella estaba sola para todo el trajín. Su suegra es la protagonista de uno de los milagros más insignificantes, unas fiebres, pero a la vez más aleccionadores desde el punto de vista teológico, porque según lo que narra Mateo, su corazón es consecuencia de ponerse a servirle después de sentir sus manos. El carácter de Pedro, obcecado, terco, impulsivo, pero fiel. De ahí el sobrenombre de Cefas. Fue el primer papa y parece tuvo a San Marco de secretario, ya que en su evangelio puso por escrito lo que Pedro recordaba de sus experiencias con el Mesías. La resurrección y la muerte en cruz iluminan todos los demás detalles de la vida del Hijo del Hombre. Según la tradición, fue martirizado en Roma, la capital del imperio. Pero de su personalidad llama la atención sobre todo su humildad. No le debió resultar fácil que su postura provinciana fuera derrotada por la de San Pablo en el Concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo, que abría el mensaje del resucitado fuera del judaísmo. Seguramente es el apóstol sobre el que se han hecho más chistes al colocarlo en la tradición como portero del cielo, por eso de las llaves. Pero lo que pretendo dar a conocer con este preámbulo es algo que desconocen, seguramente, sin importancia, pero muy significativo. Cuando entren en la iglesia de Santana, miren a lo alto, encima del coro, y descubrirán frente a una estatua del rey David, en el lado de la epístola, a nuestro santo. Lo más curioso es que su rostro es el del mudo, Paco, el sacristán de toda la vida, que a la muerte de su padre, dicen, siendo muy pequeño, mientras su madre gitana vendía canastos, quedaba al cuidado de la iglesia. Luego ha sido él el que ha prestado servicios y desvelos hacia su parroquia hasta hoy. Actualmente, aunque jubilado, podrán verlo casi siempre, por sus dificultades con las piernas, sentado a la entrada en la mesa de las hojas parroquiales. No pierde detalle ni interés, y por ello no me ha extrañado el oír comentar que cuando lo subieron como San Pedro al lugar señalado, en contra de los planes y medidas del arquitecto, no han sido capaces de que mirara al famoso rey de los Salmos. Pretendían ponerlo mirando hacia el rey David. Han tenido que colocarlo de tal manera que desde su posición en las alturas domina todo acontecimiento eclesial. Por los siglos de los siglos, San Pedro y el mudo de Santana con nosotros. Bueno, no cabe duda de que ahí quedan algunos detalles, las pinceladas muy bonitas. Bueno, nosotros agradecerte, Mari Paz Hidalgo Aznar. Sí. Lo primero, tu simpatía, tu cordialidad, la conversación fluida que te permite tu verbo, tu cultura y sobre todo tu talento. Me estás alabando. Mira, ¿me permites que te lea un verso antes de terminar? Claro que sí, tengo todo porque el tiempo del mundo. Porque este libro sí son sonetos, casi todo. Ya me especialicé en el soneto. Digo, voy a poner soneto. Pues es difícil, ¿eh? Cuando se coge ya el ritmo es más fácil. Sí, voy a leer uno
que tiene que ver con Triana, Bueno, porque los dos o tres, por eso te digo es 2012, o sea que han pasado ya unos años. Sí. Estos libros no son actuales. El Mudo estaba todavía en Santana cuando escribí eso y ahora el pobrecito ya no va. Esto es el Corpus Chico de 2012. Es lo que vi yo y lo que viví yo en ese Corpus Chico de 2012. Señor, y tú escondido y presente, en rumano tullido y por diosero, que monótono pide lastimero, y en custodia de plata refulgente, en mitra y en muleta doliente, al lado de un vaso con dinero, en el barrio adornado por entero, y en travestido hecho altar viviente. Música de cornetas y ciriales, exhibición de inciensos y latines, fajas de karatecas y costales. Señor, y tú, escondido y presente, por amor, en custodias sin papeles, en hostia frágil, tierna, transparente. Qué bonita, qué cosa más bonita. Pues, los otros, venga, regálanos los otros más. Este me han dicho, este me han dicho que está muy bien, por eso lo voy a leer y ya termino, ¿eh? Este es el Dios del que te hablé, ese Dios experiencia, que ojalá todo el mundo se lo encuentre, porque Dios cree en nosotros, aunque nosotros no creamos en Él, pero el creer en Él o el tener confianza en Él nos ayuda a vivir mejor, creo yo. Al Dios reconocido lo titulé. ¿Podría yo pasar el día entero abducida por nubes volanderas que cruzan señoriales las praderas sin rozar el azul y sin sendero? ¿Podría yo olvidar el fin certero, embriagada por dulces primaveras que destilan primores altaneras, sin pensar en su sino pasajero? Mas al venir el trueno y la tormenta y el árbol desgajado por el rayo, no desesperaré por lo que sienta, que al invierno vería igual que a mayo, al vivenciar entonces su presencia, pues en su huella en mí dejada lo hallo. Muy beckeriano. Este final no cabe duda de que ahí las rimas de Becker también dejan su... También, Becker me encanta, Becker me encanta, no lo he dicho. ¿Y Gustavo? Y, sí, y también me encanta, que no sé, lo conocerás también, Giacomo Leopardi, sí, un italiano anterior a Becker, iniciador del romanticismo en Italia, que a mí, aparte de Becker como romántico, me gusta muchísimo Leopardi. Y si más lo lees en italiano, que medio puedo todavía. Pues venga un toquecito. Silvia, rimembi ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti, fuggitivi, e tu lieta e pensosa e limitare di gioventù salivi. Es un día estaba yo en el bar ese que hay en la Primera del Puente, sentada con mi marido, en el verano pasado, que hacía un calor allí, los dos por la noche, estaban los hijos en la playa, y se nos ponen dos italianos al lado, dos chicos jóvenes, que venían haciendo turismo. Y nada, la mesa estaba muy pegada, tal que se ponen a hablar con nosotros. Y yo le dije, pues uno de ellos era de Recanati, que es donde era este hombre, cerca de Recanati. Y digo, pues me encanta un autor, que ¿conoces a Leopardi? Sí, he leído algo de él. Dice, ¿puedes recitar algo? Cuando no recité el italiano, el chico joven italiano se levantó y se puso a aplaudir. Unos japoneses que estaban por allí miraban, ¿qué está pasando por aquí? Bueno, pues esa la vida de esta vieja de Triana, que está enamorada de su barrio y agradecida a su barrio y a su gente, que ha sido su familia, porque ya te digo, ahora tengo mis hijos y mis nietos, pero cuando me vine aquí no tenía una tía ni un tío que echarme a la boca, nada. Estaba sola, pero la gente me arropó muchísimo, la gente de Triana. Muchas gracias, Maripaz. A ti, ¿eh? Muchas gracias a vosotros.